Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión en vivo desde la Iglesia Apostólica de Tlapacoya. Es un gusto poder recibirles de manera virtual aquí en la iglesia. Esta noche tenemos el tema Enseña a tus hijos. Y en este tema queremos abordar la enseñanza, la tradición de la enseñanza que la palabra de Dios nos da. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 6, los versos 4 al 9. Y en este pasaje vamos a descubrir cómo la palabra de Dios nos indica que debemos de enseñar a nuestros hijos. Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice así la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Al mirar este pasaje de Deuteronomio encontramos que Dios nos da la puntual indicación de enseñar. Es responsabilidad de los padres el enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Los judíos tomaron esta tradición y desde el hogar se enseña a cada uno de los hijos los principios de la palabra de Dios. Hoy la iglesia ayuda, pero es responsabilidad de los padres el educar a sus hijos en la palabra, el darles esa formación que viene de la palabra de Dios. En un tiempo donde los hijos están en casa, donde se han detenido las enseñanzas en las escuelas, incluso en la iglesia en estos días, qué importante recuperar el llamado de Dios para que los padres enseñen a sus hijos. Al mirar este pasaje, encontramos la tradición la tradición judía que se llama el Shema. Y el Shema es puntualmente la palabra que leíamos, oye. Oye Israel, el Señor uno es. Lo primero que se resalta aquí, lo primero que Dios pone para la vida de su pueblo, del pueblo de Dios, es oye. Y el principio que debemos de atender es que Dios, el Dios eterno y poderoso, es uno. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que en este llamado se afirma en primer lugar la unicidad de Dios. Se afirma la unicidad del Dios eterno y todopoderoso y no deja lugar a nada más. El Señor uno es. Y qué hermoso que nuestra fe esté puesta en el Dios único y verdadero, indivisible, que no tiene nada parecido a otras ideas, sino que es el Dios único. Y la instrucción, el mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Dios nos pone como principio que por sobre todas las cosas debemos amar a Dios. Y en ese amor, en esa búsqueda, es el amor que nosotros reflejamos para Dios, que debe de ser dado con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. No es un amor como nosotros queramos, es amar a Dios con todo. Y yo preguntaría esta noche, ¿tú cómo amas a Dios?
¿Cómo reflejas ese amor de Dios sobre la vida? Gracias. Amar a Dios tiene que ser un principio fundamental en nuestra vida. Amar a Dios es tener esa oportunidad de acercarnos y demostrarle cuánto le amamos, de demostrar ese amor que hay en nuestras vidas reflejado para Dios. Amar a Dios no es algo que decimos de la palabra, no es solamente que decimos de los labios, tiene que ser de hechos concretos, de amar a Dios con todo lo que tenemos, con todo lo que está a nuestro alcance. Y cuando nosotros amamos a Dios, esto trae una promesa de bendición a la obediencia. Cuando, hermano, amigo que nos escuchas, tú aprendes a amar a Dios, viene una promesa de bendición si eres obediente. Dios pone una promesa de bendición a la obediencia. Si tú aprendes a obedecer, la bendición de Dios fluye sobre tu vida. Las promesas de Dios se cumplen en ti. Y permitir el acercarnos y encontrarnos con la bendición de Dios no tiene otro camino que la obediencia. Pero también viene la advertencia contra la desobediencia. Dos caminos: obedecer o desobedecer. Y en ello nosotros cosecharemos las consecuencias. Por eso la palabra del Señor dice: oye, pueblo de Dios, oye la responsabilidad que hay de que tú camines en pos del Señor, de que tú camines buscando de la presencia de Dios. Y en ese caminar, Dios da un encargo. Dios pone un encargo. Y en ese encargo dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí está el principio de la obediencia. La palabra de Dios tiene que estar en tu corazón. Tiene que estar cubriendo tu vida. Y las enseñarás, las repetirás a tus hijos. Estas palabras tienen que ser enseñadas a tus hijos y hablar de ellas cuando estés en la casa. Hoy hay muchas familias que se encuentran en casa con sus hijos. Y qué importante es que enseñen la palabra de Dios. Que haya ese tiempo de enseñar a tus hijos, repetirles estas palabras, hablarles, porque la indicación es en la casa, en el camino, al acostarse, al levantarse, en todo tiempo. Se tiene que estar dando esa palabra de bendición de parte de Dios. Enseñarle a tus hijos. Bendecimos la vida de los maestros, quien tiene esta hermosa profesión de enseñar en la escuela. Bendecimos la vida de los maestros de la escuela bíblica, porque invierten su tiempo y su esfuerzo para enseñar la palabra de Dios. Pero la gran responsabilidad de la enseñanza es de los padres. Es que los papás transmitan el mensaje de vida que la palabra de Dios tiene para sus hijos. Que transmitan ese mensaje de vida para sus hijos. Cuando un papá enseña a sus hijos, le está dando herencia de bendición. Le está dando una herencia que sobrepasa todo lo que puede haber en esta tierra. Enseñar a sus hijos. Y todavía, si nosotros nos regresamos un poquito al capítulo 4 de este mismo libro de Deuteronomio, en el verso 9, pone una indicación más. Enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si tú eres abuelo,
tienes que enseñarle a tus nietos. No solamente enseñarle a tus hijos, sino también enseñarle a tus nietos. Y esto garantiza que si alguien pasa por alto la instrucción, esa cobertura espiritual de los abuelos alcanza para bendecir las generaciones. Alcanza para bendecir a los que por alguna razón no están recibiendo ese mensaje de vida. Enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a tus nietos. Y por eso la recomendación, no de hoy, sino que continuamente hemos hecho, de practicar el altar familiar. El día de hoy lanzamos el comunicado puntual de que como Iglesia Apostólica tenemos suspendidas nuestras actividades en los templos y también lo tenemos suspendido ahora en las células. ¿Dónde entonces buscaremos esa espiritualidad? En esa reunión familiar, en esa reunión de casa, donde el jefe de familia, la cabeza del hogar, ejerce su sacerdocio y reúne a su familia para ministrar palabra. Y hermano, amigo que nos escuchas, toma la autoridad que Dios te ha dado como padre, como madre, como abuelo y ministra, ora por tus hijos, por tus nietos, dales esa palabra de bendición y de vida eterna. La práctica del altar familiar no debe ser ocasional. No debe ser una práctica solamente de tiempos de crisis, solamente sobre este tiempo de emergencias sanitarias. Tiene que ser una forma continua de vida en el pueblo de Dios. Practicar el altar familiar no debe de ser temporal. Toma el compromiso de hacerlo continuamente. Toma el compromiso de hacerlo una práctica cotidiana, cuando menos una vez a la semana. Pero ahora que se sufre escasez de palabra, qué bueno que lo hagas 2 o 3 veces por semana. Reunir a tu familia y tomar un tiempo para hacer básicamente 3 cosas: leer la palabra de Dios, orar juntos y alabar a Dios. Y en esa práctica del altar familiar estás dando herencia de bendición. Estás cumpliendo el mandato que estamos leyendo aquí de enseñar a tus hijos, de repetir estas palabras, de hablar de ellas a tus hijos. Estamos en la necesidad de hacerlo. Estamos en la necesidad no solamente de repetirlo y de hablarlo, sino de vivir conforme a los mandamientos de Dios. El pasaje dice: y las atarás como una señal a tu mano y estarán en los frontales entre tus ojos. En la tradición judía, esto se tomó espiritual y literalmente. Y se crearon unas cajitas donde se guardan los pasajes de la Escritura que tienen el nombre de tefilín. Y un tefilín es una cajita que se pone sobre el brazo izquierdo regularmente y se amarra con una cinta. Y a esa cinta se le dan 7 vueltas en la perfección. Y de ahí se abre la cajita, se toma la Escritura y se lee. Pero también se hace esto sobre la frente, para que la palabra esté ahí como frontales de los ojos. Pero no solamente debe ser la literalidad de poner una cajita con la palabra, sino que esa palabra gobierne tu vida. Qué bueno que tú repitas la palabra,
Qué bueno que tú la hables a tus hijos, pero necesitas enseñar la palabra desde la vivencia. Vivir la palabra de Dios. Que esa palabra gobierne en tu vida como discípulo de Cristo. Que esa palabra gobierne tus pensamientos, tu mirada y tus acciones. El hecho de que la palabra deba de estar sobre tu brazo y como frontales en tus ojos no es solamente el simbolismo, sino que tu vida tiene que estar guardada, gobernar sobre ti, que tus pensamientos estén sujetos al Espíritu de Dios, que tu mirada esté sujeta al Espíritu, que tus acciones sean conformes, que cuando tú mueves tu mano, sepas que estás siendo guiada en la palabra de Dios, que no estás haciendo una acción indebida, sino que estás siendo guardado en la mano del Señor. Que haya un tefilín espiritual que esté gobernando en ti, que la palabra gobierne sobre tu vida, que la palabra tenga ese gobierno de bendición. También la Escritura nos dice: escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas. A esta palabra, este rollo de pergamino que los judíos colocan en las puertas de su casa, se llama mesusa. Y algunos lo han confundido con la cajita en sí, pero esta no es la cajita, es la palabra que está contenida. Es la palabra que se contiene en la caja. Generalmente es cilíndrica porque tiene el rollo y está como frontal en la puerta. Cuando yo visito una casa, me da gusto ver que hay textos bíblicos ahí, que ponen textos bíblicos desde la puerta, en las paredes, con hermosos cuadros y a veces con preciosas hojas hechas a mano por los habitantes de la casa. Y es poner la palabra ahí en tu casa, que estén en tu puerta, que estén en los postes, que estén en las puertas, que estén ahí presentes. Pero no solamente debe ser algo físico puesto ahí, sino que tiene que ser que tu casa viva en la palabra, que tu casa viva conforme a la palabra de Dios, que las acciones en casa estén gobernadas por la palabra. Qué precioso cuando nosotros permitimos que la palabra gobierne el vivir conforme a los mandamientos de Dios. Qué bueno que tú leas la Biblia con tu familia. Qué bueno que tomes un tiempo y lo hagan juntos. Pero es más precioso cuando tus hijos miran que tú respetas la palabra, que tú vives en la palabra, que los mandamientos de Dios gobiernan sobre tu vida, sobre tus pensamientos, sobre tus acciones, sobre tu casa. Es muy difícil poder enseñarle a alguien los principios de la palabra de Dios solamente con nuestra voz. Necesitamos enseñarle con nuestro ejemplo, con acciones. Tú no puedes decirle a tu hijo: ve y ora. Tienes que acercarte a él y orar con él. Enseñarle a orar, leer la palabra juntos. No lo mandes a leer la palabra. Siéntate con él a leer la palabra. Invítalo a que lean la palabra juntos. Enseña a tus hijos, pero enséñales con la palabra y con el ejemplo. Dios nos ha llamado para escuchar su voz y obedecer los mandamientos. No solamente
el hecho de llevar la Biblia bajo el brazo. No solamente el hecho de que la gente vea que llevas la Biblia bajo el brazo o que la traes en tu bolsa y de ahí la desprendes para usarla. Nos ha llamado a ser verdaderos discípulos de Cristo, donde la palabra esté en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras acciones. Nos llama a enseñar a nuestros hijos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Usemos nuestro tiempo para enseñar a nuestros hijos con la palabra de Dios, con nuestro ejemplo. Que sea la vivencia de la palabra. Y hoy que México y el mundo están viviendo una emergencia sanitaria, qué importante es que los hijos de Dios tomemos nuestro lugar, retomando la palabra en los hogares, reflejando esa bendición para nuestra casa, y que los que están en nuestro alrededor puedan recibir ese mensaje de vida. Yo te invito a que obedezcas al llamado de Dios. Oye, pueblo de Dios, oye lo que Dios está diciendo. Transmite el mensaje empezando en tu casa. Que tus hijos aprendan a amar a Dios, no por lo que tú dices, sino por lo que tú estás viviendo, y que podamos movernos en esa bendición. Yo quiero invitarte esta noche a que oremos a Dios, a que tú, ahí en el lugar donde estás, ores a Dios y le digas: Señor, yo quiero escucharte y obedecerte. Cuando viene el llamado de Dios diciendo: escucha, oye, no oigas solamente con los oídos físicos. Escucha al Espíritu de Dios que está hablando a tu corazón y te dice: oye, oye Israel. Y que sea ese escuchar la bendición de Dios. Oremos pidiendo que se cumpla este propósito, que podamos cumplir este propósito de Dios y que las bendiciones fluyan. Que estando en casa no sea solamente jugar, entretenerse, sino que haya un precioso principio de la palabra de Dios en tu vida. Si tienes la bendición de tener a tus hijos juntos en este momento, ora por ellos, acércalos en esta oración y que podamos ser bendecidos de la mano de Dios. Tal vez los has regañado, has corrido detrás de ellos, has tratado de que estén entretenidos, pero no hay mejor forma de ocupar el tiempo que enseñarles en la palabra de Dios. Por eso yo te invito a que en esta hora podamos elevar a Dios una oración y decirle: Señor, queremos oír tu voz y tu palabra. Te invito a que ores conmigo. Señor Jesucristo, esta noche te agradecemos porque tú has sido bueno con nosotros, porque el día de hoy nos has dado vida y salud. Queremos estar en tus mandamientos. Tu palabra nos dice: oye, y yo quiero oír. Yo quiero, Padre bendito, oír tu voz, oír tu palabra, y que yo y mi casa podamos estar bajo esa bendición. Señor, bendice cada hogar, bendice cada familia que está hoy en necesidad. Suple, Señor, en la abundancia de tu mano, y que nada falte en sus hogares, pero que sobre todo no falte tu bendición.
tu palabra para vida eterna. Señor, llévanos a cumplir tu plan y tu propósito, y que podamos traer herencia de bendición a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas nuestras generaciones. Señor, te agradecemos por todo lo que tú estás haciendo y nos ponemos hoy en tus manos. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén. Hermanos y amigos, les invitamos a que sigan pendientes de estas transmisiones de la palabra de Dios, y que esta palabra supla en tu vida la necesidad. Síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, y que podamos nosotros seguir transmitiendo esta bendición. Hoy deseamos que Dios te bendiga y que puedas tú recibir todas estas bendiciones de Dios. Muy buenas noches, Dios te bendiga.